Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, jóvenes del ciclo anual del Círculo de Estudios Camargo. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de cuadriláteros, específicamente el paralelogramo. Pero de todas maneras hay que definir qué es un cuadrilátero. Ustedes ven ahí la definición de lo que es el cuadrilátero, ¿ya? Es una figura obviamente geométrica determinada por la reunión de 4 segmentos de recta. ¿Cuáles son esos segmentos? Observen aquí. AB, BC, CD y DA. Es una figura cerrada. Vamos a ver sus elementos principales. De todas maneras son los vértices en mayúsculas ABCD. Esos segmentos que resultan al unirlos, entonces se van a llamar lados. Lado AB, lado BC, lado CD, lado DA. Ustedes ven ahí medidas tales como X, Y, Z y U. Pero estas medidas, ¿cómo están expresadas? Recuerda que este lado de A se prolonga. Estas líneas punteadas son las prolongaciones de los lados. Eso hace posible medir el ángulo externo, porque el interno ya está determinado por 2 lados. Entonces, alfa, beta, teta y omega me representan las medidas de los ángulos internos, mientras que los suplementos de alfa, suplemento de beta, de teta y de omega son X, Y, Z y U. ¿Ya? Esas son las medidas de los ángulos externos. Otros elementos más adicionales son las diagonales. La línea AC y la línea BD se denominan diagonales. Es como decir, si yo deseo ir de A hasta C sin ir por los lados, puedo tomar un atajo. Ese atajo vendría a ser la diagonal AC. ¿Ya? ¿Qué propiedades hay? La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, 360. ¿Por qué? Porque al trazar una diagonal lo divides en 2 triángulos nada más. Y la suma de la medida de los ángulos externos, X, Y, Z y U, equivale a 360. Este tipo de cuadrilátero se llama convexo. Hay otro tipo de cuadrilátero, A, B, C, D, que parece un boomerang. Ese se llama cuadrilátero no convexo. Las medidas alfa, beta y teta son las medidas de la parte interna, mientras que este ángulo que está en el exterior y mide X, se puede calcular, como ustedes bien saben, por la propiedad del boomerang, es alfa más beta más teta. Características, bueno, los lados y los vértices. Lo más importante acá son las diagonales. Recuerden que BD es una diagonal interna, mientras que AC, que viene a ser diagonal externa. Muy bien, vamos a clasificar a los cuadriláteros de acuerdo al paralelismo de sus lados. En este caso, hablemos sobre el paralelogramo. Dice que es un cuadrilátero que tiene los lados opuestos paralelos y congruentes. Vamos a hacer un pequeño dibujo, por favor, miren acá. Vamos a explicar qué es un paralelogramo, ¿ya? Mira. Tenemos una recta y su paralela. Ahí está. Estas 2 rectas paralelas sencillamente no forman nada. Determinan sí, pero no forman nada. Ahora voy a trazar 2 rectas aquí, 2 rectas transversales o secantes, y que también van a cortar a las paralelas. Esta figurita formada por 4 lados se llama paralelogramo. ¿Y qué de bueno hay del paralelogramo? Eso es justamente lo que hay que analizar muy bien, ¿ya? Si ustedes son buenos observadores aquí, resulta entonces que vamos a explicar en forma rápida y entendible, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, un lado de medida A
y un lado de medida B. Ya, chequea. Ojo, estos lados opuestos son de igual medida, tal como ven ahí. Ya. Cuando veas tú que este lado es diferente, ¿ya? Diferente que el lado B, entonces, ¿qué nombre llevará? Ese paralelogramo llevará el nombre de romboide, si hay diferente de B, ¿de acuerdo? O sea, los lados opuestos son paralelos e iguales, está bien, pero estamos hablando de los lados consecutivos. Y que estas son oblicuas, se llama romboide. ¿Qué pasaría si A es igual a B? Sería así más o menos, fíjate, ¿no es cierto? Así sería. Entonces, este paralelogramo, ¿en qué se transforma? En rombo, ¿de acuerdo? Se transforma en rombo, o se llama rombo también. Esto porque no hay un ángulo recto. Entonces, un paralelogramo que no tiene ángulo recto puede ser romboide o rombo, independientemente de los lados. Ahora resulta que esta secante ya no es cualquiera, es perpendicular ahí. Entonces, si es perpendicular, obviamente tiene una característica, ¿no? O sea, este angulito que está acá es 90, 90, 90. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si A es diferente de B? Mira, si A es diferente de B, esto se llama rectángulo o cuadrilongo, también se le dice así. ¿Y qué pasaría si estos cuatro lados son iguales? O sea, cuando A es igual a B. Entonces, si es así, ¿de acuerdo? Ya no se va a llamar rectángulo. Específicamente, ¿cómo se va a llamar? Cuadrado. Con esto te estoy demostrando lo siguiente. Un paralelogramo tiene los lados opuestos paralelos y congruentes. Si esas paralelas o lados no forman ángulo recto, ¿de acuerdo? Entonces pueden ser romboide o rombo. Será romboide si dos lados consecutivos son diferentes. Será rombo cuando todos los lados como sean iguales. Cuando las secantes son perpendiculares a las paralelas, entonces puede ser rectángulo o puede ser cuadrado. Se da rectángulo si dos lados consecutivos son distintos. Pero si todos son iguales, ¿qué va a ser? Cuadrado. Muy bien. Entonces, el romboide, rombo, rectángulo, cuadrado, cualquiera de ellos está dentro de la familia de los paralelogramos. Y acá solamente hay que leer la definición. Un paralelogramo es aquel que tiene lados opuestos paralelos e iguales en longitud, o también dicho congruentes, ¿ya? Ahora vamos a ver a la parte, ¿ya? A la parte de las propiedades. Aquí ya lo dibujé el paralelogramo en forma general. ¿Cuáles son las características? Las características son las siguientes. AB paralelo a CD, AD paralelo a BC. Muy bien. Además, BC es igual a AD y AB igual a CD. ¿Qué más? La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. La medida del ángulo B es la misma medida del ángulo D. ¿Ya? Y que cuando trazas las diagonales, estas se cortan en el punto medio y se puede demostrar por congruencia. No olvidarse que alfa más teta sumen 360, por lo tanto alfa más teta es 180. En conclusión, los ángulos opuestos son iguales. Dos ángulos consecutivos son suplementarios. Muy bien. Ahora hablemos de romboide. Justamente estábamos acá, ¿no? Este es un paralelogramo.
propiamente dicho. ¿Qué significa? Que se cumple con la definición exacta. Lados opuestos, paralelos y congruentes. ¿Ya? Y que los ángulos opuestos, ¿cómo son? Iguales. La pregunta es, ¿cuánto vale alfa más omega? Muy bien, vale 180. ¿Está bien? Muy bien. Ahora hablemos del exacto, del rectángulo. Miren acá, por favor, rapidito nomás. Ya les expliqué cómo nace el rectángulo, ¿eh? Ya tiene ángulos rectos y dos lados consecutivos son diferentes, ¿ya? Las diagonales se bisecan. Para cualquier paralelogramo se cortan en el punto medio. Eso quiere decir que se va a formar ¿qué tipo de triángulos? Muy bien, se van a formar triángulos isósceles. Por lo tanto, es bueno y correcto hacer esto. Colocar los ángulos. Por ejemplo, este angulito alfa se puede repetir acá y acá, por isósceles. Pero por la z baja aquí y como es isósceles baja acá. Es fundamental que sepan esto. Las diagonales son congruentes y se cortan en el punto medio y forman 4 triángulos isósceles. Los opuestos son congruentes, ¿ya? En el caso del rombo, ustedes ven acá el típico del rombo, ¿ya? Es que los lados son iguales. O sea, es un paralelogramo que tiene lados iguales, paralelogramo equilátero. Se puede dibujar en esta posición o si no en la otra. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando está así, simplemente las diagonales se bisecan y son perpendiculares y además son bisectrices. Aquí habíamos dejado de lado un poquito la altura, ¿no? Pero podemos entrar a detallar acá. La altura se puede trazar hacia el exterior o hacia el interior. Y es la misma. O sea, tiene la misma longitud. Pero también podría trazar la altura así, mi joven. Así. Este también viene a ser ¿qué cosa? Una altura. Entonces, ¿cuántas alturas tiene un paralelogramo? 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí también sucede eso, ¿no? Mira. Y acá, con respecto al rombo, tiene también 2 alturas. La diferencia está en que esas 2 alturas son congruentes, ¿no? En esta posición, cuando un lado es horizontal y paralelo a la otra, ahí es donde se bajan las alturas, ¿ya? Pero cuando tengan así, las diagonales, trabajen bastante con las diagonales, son perpendiculares, se cortan en el punto medio y son bisectrices. En el caso del cuadrado, es el paralelogramo equilátero y equiángulo a la vez. Quiere decir que tiene lados iguales y los ángulos también son de 90 iguales. Al trazar una diagonal es bisectriz, no solamente en A, también es en C. Y cuando traza la otra diagonal también es bisectriz. Y ojo, no solamente en A, sino en D también. Y nótese que al calcular este angulito es 90, son perpendiculares. ¿Cuál es la conclusión? Que en un cuadrado las diagonales son congruentes. ¿Cuánto vale una diagonal? A raíz de 2, depende del lado entonces, ¿ya? Y los 4 triangulitos son congruentes. ¿Qué significa estos 2 palitos? Significa que se bisecan, o sea, las diagonales se cortan en el punto medio, pero como las diagonales son congruentes, por esa razón es lo mismo. Un ejemplo, 8 raíz de 2, 8 raíz de 2. Cada pedacito, ¿cuánto sería? 4 raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un resumen, el paralelogramo tiene lados paralelos y congruentes. Tiene 2 alturas. Al trazar la diagonal se cortan en el punto medio. Los ángulos opuestos son iguales. 2 ángulos consecutivos son suplementarios. Y el paralelogramo puede ser a la vez romboide, rombo, rectángulo y cuadrado. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, después de esto vamos a resolver muchos, pero muchos ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Bien, jóvenes. Tenemos acá un par de ejercicios similares
En la primera pregunta tenemos un cuadrilátero convexo donde se trazó un par de bisectrices. Si piden la medida de ese ángulo formado por la bisectriz, te piden X. ¿Cuál es el primer paso? Primero, hay que sumar todos los ángulos del cuadrilátero convexo, lo igualamos a 360 grados, ¿ya? Empecemos. 2 alfa más 2 teta, 100 más 140 es 240. Esto equivale a 360. Si lo mandas a restar y factorizas 2, tendrías 2 veces alfa más teta igual a 120. Y de ahí concluyes que alfa más teta es 60. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es 60. Y luego, en este pequeño triangulito, la suma de los ángulos vendría a ser 180. Como alfa más teta más x te da 180, y tú sabes que esto es 60, ¿de acuerdo? Por obvia razón, x te va a salir muy bien, 120 grados. Y esa viene a ser la solución de la ecuación. Veamos acá la pregunta 2. Es parecida a la pregunta número 1. Primero, en el cuadrilátero convexo, lo que hay que hacer es sumar los ángulos a, exacto, a 360. Primer paso, sumemos 80 más 100, 180. Ahí se le sumo 2 alfa con 2 teta. Y esto se iguala a, muy bien, 360. ¿Ya? Y aquí 180 pasa a la resta, factorizas 2 y te queda 180. ¿Ya? Luego sacamos la mitad y concluyes que alfa más teta es 90. Pero te piden calcular el valor de x. Muy bien. Este angulito de acá, vamos a llamarle y. En este cuadrilátero no convexo, conocido como boomerang, la medida del ángulo y, en el segundo paso, es la suma de alfa con teta con 80. Alfa más teta más 80. Pero, como alfa más teta ya es 90, entonces concluyes que y vale ¿cuánto? 170. Y como y vale 170 y estos son suplementarios, entonces la respuesta te sale en forma inmediata, ¿no? Que todos suman 180, como y vale 170, entonces la respuesta es 10 grados sexagesimales. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Bien, jóvenes. En la pregunta número 3, en ese gráfico, te piden calcular la suma de A más B más C más D. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. ¿Qué hay que hacer para estos casos? Para estos casos se necesita hacer una pequeña prolongación. Por ejemplo, prolonguen ese segmento. ¿Ya? Cuando prolonguen ese segmento, ¿ya? Entonces agreguen acá una letrita, por ejemplo M. ¿De acuerdo? Y luego, en este triángulo de puntitos negros, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos? 180, pero en este caso son externos. Luego digo entonces que B más C más M, ¿de acuerdo? B más C más M te da 360. ¿Por qué? Por la medida de los ángulos externos, la suma, ¿ya? El adyacente, este angulito N, vendría a ser externo para el triángulo de puntitos rojos.
Ustedes se dan cuenta, hay un triángulo de puntitos rojos, ¿ya? ¿Cuáles son los externos del triángulo pequeñito? A, D y N. Entonces sería aquí. A más D más N equivale a 360. ¿Por qué? Porque simplemente son tres ángulos de medida externa, ¿ya? Y luego lo que hay que hacer acá es sumar. Si tú sumas, tendrías justo lo que te están pidiendo. A más B más C más D. Y a eso le agregas M más N. Y esto te da 720. Pero ¿quién es M más N? M más N son dos adyacentes suplementarios. 180. Por consiguiente, la respuesta para A más B más C más D es exactamente 540 grados. ¿Ya? Para la pregunta número 4, ¿ya? Acá piden, por si acaso, piden el ejercicio el valor de X. ¿Cuál es el primer paso? Como es un cuadrilátero convexo, todos sus ángulos tienen que sumar, internos por supuesto, 360. ¿Ya? Sería 2 alfa con 2 teta con 4x 360. Y acá tendrías dos veces alfa más teta más 4x 360. Muy bien. Pero por el teorema del ángulo externo, en este triangulito, dice que equivale a alfa más teta. Entonces en vez de esto lo voy a poner x. ¿Ya? Y de ahí concluyes que 2x más 4x son 6x igual a 360. Por consiguiente, la respuesta, ¿cuánto va a ser? X 60 grados. Muy bien. Bien, jóvenes. Pregunta número 5. En la pregunta número 5, te piden calcular la medida de ese ángulo, en este caso representado por X, formado por dos bisectrices. Tenemos acá un cuadrilátero convexo. Muy bien. Para resolver este ejercicio, vamos a hacer un pequeño repaso de un teorema muy importante. ¿Ya? Teorema de los triángulos ya que se vio anteriormente. Cuando tú tengas un triángulo donde se trazan un par de bisectrices, una bisectriz interior y una bisectriz exterior, entonces se debe cumplir que si este ángulo formado por la bisectriz mide X, entonces el ángulo que está acá al costado se prueba que vale su doble. Este teorema lo voy a emplear acá, pero ustedes se dan cuenta que no hay un triángulo, hay un cuadrilátero. Entonces lo que se tiene que hacer acá es prolongar, miren. Prolonga y prolonga. Ahí está. Señalamos. Imagínense ustedes este triángulo ABC. ¿De acuerdo? Ahí está. ABC. Entonces, vamos a simular acá triángulo ABC. ¿Ya? Es parecido, ¿no? Entonces, empleando este teorema, podemos afirmar que este angulito vale el doble de X. ¿Está bien? Y con eso ya te resulta la solución del problema. Este mide 60. Y acá hay un pequeño triangulito que estoy pintando, donde aplicando la propiedad del ángulo exterior, ¿qué cosa se concluye? Que 80 grados
Ojo, para este triangulito pintado, es 60 más 12. ¿Ya? De ahí resulta entonces que equivale 10 grados. Muy bien. Pregunta número 6. Tenemos acá un romboide, o también dicho paralelogramo, ABCD. Tenemos una bisectriz. Muy bien. Este mide 8, este vale 13. Te piden calcular el segmento ED. Ahora, como ustedes sabrán, el paralelogramo romboide tiene los lados opuestos paralelos. Por lo tanto, BC es paralela con AE. Por lo tanto, el ángulo alfa bajaría acá por los alternos internos. Ustedes lo conocen como la propiedad de la Z, la propiedad del zorro, ¿sí o no? Este triangulito que está acá es isósceles. A alfa se pone 8, a alfa se pone 8. Ustedes saben por teoría que BC, aparte de ser paralela con AD, son iguales. Por lo tanto, 8 más X debe darte 13. Y ahí te resulta el valor de X que vale ¿cuánto? 5. Y se viene a ser la solución del problema. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta 7. En la pregunta 7 tenemos ahí a un rombo ABCD y te dan una condición. Primero hay una altura trazada y AH es igual a HD. Te piden calcular el valor de X. Como el rombo es un paralelogramo, entonces se cumple que los ángulos opuestos tienen igual medida, este también es X. Vamos a llamar a este valor K y K. ¿Por qué? Porque H es igual a HD según la condición del problema. Como es un rombo, este es 2K y él también ¿cuánto vale? 2K. Entonces, en este triangulito rectángulo, tú ves que un cateto es la mitad de la hipotenusa. Eso quiere decir que esto vale K raíz de 3. Ya me imagino que la respuesta te lo sabe de memoria, ¿cierto? Triángulo notable de 30-60. ¿La respuesta cuánto es? Muy bien, 60 grados. En la pregunta número 8, tenemos un romboide ABCD. Tenemos acá un par de bisectrices. Te piden que calcules el valor de X. Muy bien. Por teoría, sabemos dos ángulos consecutivos de un romboide son suplementarios. O sea, 2 alfa más 2 teta te tiene que dar 180. Sacando la mitad, alfa más teta es 90. Y en este triangulito que estoy pintando, la suma de los ángulos tiene que darte 180. Pero como alfa más teta ya es 90, entonces, conclusión, X también vale ¿cuánto? Muy bien, 90 grados. En la pregunta número 9, tenemos un triángulo equilátero, ABC, y en la parte externa del lado BC se construye un cuadrado. Y te piden que calcules el valor de X. Bien. Para empezar, un cuadrado tiene los 4 lados iguales. Vamos a ponerle K, K, K. Bien, los ángulos también de 90. Y como este es equilátero, este lado, si le pongo K, que corresponde también al cuadrado, este también tendría que ser K. Y el otro también. Muy bien. Además, este angulito de acá mide ¿cuánto? 60. ¿Ya? Y entonces ya puedo resolver el ejercicio. ¿Por qué? Si tú prolongas AC,
puedes notar que este angulito vale 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces, en el triángulo ACD, este 30 es la suma de este angulito más este angulito. Pero como es K y K, el triángulo es isósceles, por lo tanto, ya tiene que ser la mitad de 30. Sería 15. Y el otro también, ¿cuánto sería? 15 grados. Porque al sumar 15 más 15, ¿cuánto me da? 30. Por lo tanto, concluyo que X más 15 me da 90 en el vértice D. Y por lo tanto, el valor de X va a ser ¿cuánto? Muy bien, muchachos, la respuesta es 75 grados. Bien, jóvenes, pregunta número 11. ¿Ya? En la figura tenemos un cuadrado ABCD. Ya está, ABCD. En el interior, un triángulo equilátero APD. Y te piden calcular el valor de X. Bueno, como es cuadrado, se supone que los lados deben ser iguales, suponiendo K a todos los lados. Los ángulos son también de 90, no olvidarse que es recto. ¿Ya? El triángulo interior APD es equilátero, por lo tanto los lados tienen que ser iguales. K, porque este lado común, tanto para el equilátero como para el cuadrado. ¿Ya? Y como es equilátero, no olvidarse también que esto vale ¿cuánto? 60 grados. Listo. Ustedes tienen acá este angulito para hacer 90, te falta 30. Y nótese que este triangulito que tú ves acá es un triángulo isósceles, donde este ángulo es la misma que esta. Y como este es 30, para 180 te falta 150. Y como son iguales, entonces puedo afirmar que cada uno de estos vale 75 y 75. Y de ahí concluyes que X más 75 te da 90. Por lo tanto, la respuesta viene a ser 15 grados. En la pregunta número 12, también afirman que es un cuadrado. Si es un cuadrado, todos los lados, obviamente, como son, igualitos. ¿Ya? Vamos a poner una bolita negra. No olvidarse que este es 45 y este es 45. Este es 2X y X. Te piden hallar X. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer acá? Se nota que hay dos triángulos congruentes. ¿Ya? Vamos a colocar aquí los triángulos congruentes. El PBC congruente con el PCD. Mira, lado, ángulo, lado. Por el caso, LAL. PBC, PCD. Ahí está, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, puedo calcular el valor de este ángulo. Ese ángulo que se le pone al palito es la misma que 2X. Muy bien. Y luego prolongo esta parte y puedo calcular este ángulo. 2X más X, ¿cuánto vendría a ser? 3X. Vamos a llamarle T. Nótese que en el triángulo rectángulo BCT, los ángulos agudos son 2X y 3X. Si lo sumas, 5X lo tienes que igualar a 90, porque es triángulo rectángulo. Entonces concluye que X, ¿cuánto vale? Muy bien, 18 grados. En la pregunta 13, tenemos un rombo ABCD, donde este angulito mide 100 y te piden calcular X. Como el rombo
Entonces todos los lados también como tienen que ser iguales. Nótese que por teorema sabemos que la diagonal que me representa una bisectriz. Pero como este es isósceles también, este tiene que ser 40 y 40. Y como es bisectriz, este es 40 y 40. ¿Qué cosa notas? Este es 90. X más 40 te tiene que dar ¿cuánto? Muy bien, son complementarios. Por lo tanto, la respuesta es 50. En el ejercicio 14, ¿ya? Tienes como dato, primero, que la figura ABCD es un rombo, donde AG está midiendo 10 unidades y te dan como dato, aparte del rombo, ¿ya? HD, que vale 2. Bien. Te piden el perímetro del rombo. ¿Qué significa? Que solamente hay que calcular un lado y lo multiplico por 4. Como es rombo, todos los lados son iguales. Pero también tienes que entender que este par de triangulitos que estoy pintando son congruentes. ¿Y eso qué indica? Indica que este segmento H, ¿de acuerdo?, tiene que ser igual al segmento BG. Como todo vale 10, le quita 2, queda 8, y sería 4, 4. Entonces, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo el perímetro del rombo. Yo puedo calcular su lado. Este lado es la misma que 2 más 4, 6. Por lo tanto, concluyo que el perímetro del rombo, en este caso, es 4 veces 6. La respuesta viene a ser 24.